Te damos gracias, Dios eterno, gracias. Gracias, Señor, por los hermanos que se han dispuesto a venir hasta aquí, Señor. Gracias por todos aquellos, Señor, que entienden este valor, este privilegio, esta oportunidad. Oh Dios, de cierto tu recompensa, Señor. Oh Padre bendito, todo el buen deseo de querer acercarnos a ti, crecer, avanzar, ser mejores, Señor. Oh Dios, bendícenos en esta hora con tu palabra, Señor. Que este consejo, esta reflexión, esta enseñanza estructure nuestras vidas, nos forme, nos haga mejores, Señor. Oh Dios eterno, tu palabra la necesitamos, Señor. Usa a nuestro hermano Fernando, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano Fernando, Dios lo bendiga. Bienvenido a Aruba. Gracias, hermano William. Estamos agradecidos con Dios porque nos da esta hermosa oportunidad de compartir con ustedes en Aruba la palabra de Dios. Saludo a usted en el nombre de Jesucristo y a su familia. Bendito el Señor. También a la congregación que está con usted y los que nos están escuchando. Qué bueno que podamos reunirnos para compartir la palabra de Dios. Quiero leer una porción bíblica que está en la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 3, el versículo 7, dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El Señor añada bendición a la meditación de su palabra. Bueno, el título de esta charla, de esta conferencia exclusiva para varones, y bueno, si hay alguna dama por ahí seguramente escuchará, pero el título es El hombre como líder espiritual frente al desafío moderno, como esposo y como padre. Dice aquí el hombre como líder. ¿Qué es un líder? Comencemos diciendo qué es un líder. El término líder viene del inglés leader y significa disputa, querella, su etimología, o sea, la historia de esta palabra significa disputa, querella, riña, pero no en el sentido de una pelea a golpes, sino en el sentido de que se actúe de manera tal que se tenga o demuestre cierta lucidez para separar o distinguir las partes constitutivas de algo o de alguien, de tal manera de remover de ellas las que no son convenientes para su crecimiento y desarrollo, produciendo por este procedimiento cierta queja. Por eso viene de querella, porque produce una queja, del latino querela. Entonces, eso quiere decir queja, y eso dice el diccionario etimológico, que también significa guía. Y eso me trae a la mente que acá en donde yo nací, también una guía es se llama una pita o una cuerda, que logra mantener una construcción o la construcción de una pared, de un muro, de una columna, aplomada y anivelada. Entonces, si nosotros miramos eso, el albañil lo primero que hace es poner esa cuerda o pita o esa guía para que todos los adobes o bloques puedan ir en la misma línea, aplomados y anivelados. Entonces, eso es un esposo, si quiere ser líder. Tendrá que tomar la iniciativa, porque el líder toma la iniciativa y guía o disputa, no en el sentido de un pleito a puños, no, sino en el sentido de que se dispone a considerar con una lucidez total que lo lleve a actuar para distinguir qué está causando la crisis, digámoslo así, como se habla en este momento. Entonces, porque una crisis, al final de cuentas, termina siendo una oportunidad para controlar una situación y darle un nuevo impulso.
Entonces, fíjese todo lo que significa ser líder, y el título de esta charla es El hombre como líder, en este caso espiritual, espiritual. Entonces, el ser espiritual conlleva a una cosmovisión de las cosas o de la vida, o sea, la forma como uno ve las cosas, pero en este caso de una forma espiritual. No es lo mismo ver las cosas de una forma espiritual que de una forma carnal. Les pongo un ejemplo. En la historia del libro de Daniel, el hombre carnal es el rey Nabucodonosor, y ustedes saben que él soñó con una estatua inmensa, con cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce, etc. Y él vio esa estatua, y esa estatua, lo que significa en la interpretación que le da el profeta Daniel, son los reinos de este mundo. Él los veía hermosos, maravillosos, grandiosos. Pero el mismo sueño lo tiene unos capítulos más adelante el profeta Daniel, cuando sueña con unas grandes bestias que suben del mar, que también equivale a los reinos de este mundo. Pero entonces dice que él los ve como unas bestias, como unos monstruos de varias cabezas y con actitudes que no son nada cristianas. Entonces, solo allí para, por encimita, mostrarle lo que es una mirada espiritual y una mirada natural o carnal. Así que aquí vamos a hablar de lo que ve un hombre que es líder, pero con una cosmovisión espiritual del matrimonio. Bendito sea el Señor. El origen del matrimonio es en Dios. Lo vemos desde Génesis en el capítulo 1 casi al final, y también en el capítulo 2. Y allí se nos muestra el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que sean monógamos, o que seamos monógamos, porque no hay ningún indicio en el acto mismo de la creación de la compañera idónea, ya que Dios no le creó dos mujeres o más, ni en las palabras que acompañaron la inauguración de la primera pareja, que nos dé esa idea de que el hombre debiera tener más de una mujer. Entonces, ese es un principio, porque está en Génesis, que es el libro de los comienzos. Y note usted algo que yo dije, el acto mismo de la creación de la compañera idónea. Entonces, muchos de los grandes problemas de algunas parejas surgen de la forma en que el hombre ve a su compañera. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchas interpretaciones equivocadas en relación con el hombre y la mujer. Y estas vienen por la mala interpretación del valor que tiene cada uno de ellos. Cuando ustedes conocen el valor que tiene cada miembro de la pareja, de los cónyuges, entonces comienzan los conflictos. Dios los creó con igual dignidad. Eso es valor. O sea que delante de Dios el hombre y la mujer tienen igual valor. Porque aunque nosotros vemos que el hombre se ha enseñoreado de la mujer, sin embargo Jesucristo dijo al principio no fue así. Al principio no fue así. El hacer en cualquiera de sus formas no es el que le da valor adecuado a quien lo ejecuta. ¿Cómo le interpreto eso? Bueno, que a veces se miden las cosas por la fuerza física. Dice, no, el hombre es más fuerte, el hombre es más grande, el hombre es más musculoso. Pero aquí no se trata de músculos, aquí se trata de otras cosas. ¿Por qué? Porque no depende de lo físico, ni de la obra que se realiza, ni de la forma que tienen los cuerpos, ni siquiera de la inteligencia, porque a veces hay mujeres más inteligentes que algunos hombres. Entonces, no depende de eso la forma de medir el valor de alguien, de un ser humano. La mayoría de los que emiten conceptos equivocados separan o malinterpretan los vocablos ayuda idónea. Y es que ayuda idónea significa un igual frente a otro igual.
ayudándose mutuamente. Dice que ese es un principio, porque cuando Dios vio al hombre que no tenía compañía, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. De allí partimos que la razón de ser del matrimonio, aunque parezca increíble y no pareciera de máxima importancia, es evitar la soledad, que el hombre no esté solo. Quienes no pueden ver esta verdad arriesgan la integridad del hogar en muchas maneras y en ocasiones buscan las maneras de justificar la separación práctica, aunque se viva en pareja, con razones de trabajo o de espiritualidad, sin darse cuenta que ponen en peligro la propia vida espiritual. Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces dijo, le haré ayuda idónea. O sea, le haré un igual que lo complemente. Así que las mujeres no son como un objeto de la necesidad del hombre, sino como un complemento de la naturaleza humana. Cuando tú como hombre miras a tu cónyuge, a tu esposa, de esta manera, entonces tú serás un buen esposo, un buen marido. Bendito sea el Señor. Por eso el apóstol Pedro, donde leímos para comenzar, muestra 3 puntos importantes. Primero, que viva sabiamente con ella. Dice, maridos igualmente, vivid sabiamente con ellas. Entonces, eso es lo primero. ¿Y qué es sabiduría? Pues sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová nos lleva a ser líderes. ¿En qué? En poner en práctica la palabra de Dios, porque un hombre espiritual con una cosmovisión espiritual de las cosas usa la palabra de Dios como el nivel y la plomada apropiada, como la medida, la base para edificar su casa. Por eso el Salmo 27 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Jehová son los hijos. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Entonces fíjese que no está hablando de una casa cualquiera, está hablando de la familia, porque está hablando de una construcción que es la familia con base en el matrimonio y luego los hijos. Nos muestra allí entonces que depende de Dios el éxito. Por eso, cuando usted tiene una cosmovisión espiritual, parte de ese principio de que el matrimonio tuvo un origen en Dios y que su propósito o el propósito de Dios al crear esta institución que debe ser honrosa en todo cristiano, entonces nos muestra que la instituyó para que el hombre no estuviera solo porque no era bueno. Entonces, qué hermoso que uno pueda ser sabio y vivir sabiamente con su pareja. Ya por eso decía yo que no depende de que él tenga muchos músculos o ella tenga una figura determinada. No depende de eso. Depende de la sabiduría con que tú vivas con ella. Porque al principio, en los tiempos de Noé, por ejemplo, se dice allí en Génesis también, en el capítulo 6, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, comenzaron a casarse con ellas. Pero usted sabe cuál fue el resultado. El resultado fue que la tierra se llenó de violencia, que la tierra se llenó de perversión. La tierra tuvo muchas situaciones, tanto que Dios dijo, voy a destruir y voy a raer de la tierra a todo ser humano. ¿Y en dónde comenzó la corrupción? ¿Y en dónde comenzó la violencia? En que los hombres contraían nupcias o se casaban, aunque eran hijos de Dios, lo hacían solo por su apariencia física. Y esa no es una buena base para contraer matrimonio. Bendito el Señor, porque la belleza es muy relativa y la belleza es muy pasajera. Entonces, físicamente una mujer puede verse en un momento
determinado, muy hermosa según los estándares sociales del momento, pero luego ese estándar cambia. Si usted analiza el concepto de belleza a través de los tiempos, en los tiempos medievales, la hermosura consistía en las mujeres en ser robustas. Usted ve las pinturas de la época del Renacimiento y usted encuentra que eran puras mujeres robustas. Ahora muchos tuvieron que acudir a apelar a que no se contratara modelos tan delgadas, porque la belleza la comparaban era con la delgadez y la flacura. Pero por eso le muestro los ejemplos, para que usted vea que esas son situaciones muy variables. Pero qué bueno es que usted mire lo que dice la palabra de Dios. Y entonces dice, maridos, vivid sabiamente con ellas. Como esposo, el marido debe tener sabiduría. Por eso el matrimonio no es para muchachitos, sino para hombres adultos. Qué bueno es que nosotros podamos también mirar el segundo punto que yo mencioné en esa escritura que leí. Dice que la ve como a coheredera, porque dice como a coherederas de la gracia de la vida, como a coherederas. ¿Qué es un coheredero? Un coheredero no es lo mismo que un heredero. Un heredero tiene derecho aparte de una herencia, pero un coheredero tiene el mismo derecho que todos los que están allí en el testamento para ser igualmente con ellos dueños de la herencia. O sea que no la reparten entre todos, sino que el todo les pertenece a los que están como herederos. Por eso se llaman coherederos. Cuando un hombre ve a su esposa como coheredera, o sea, la ve con los mismos derechos, con el mismo valor que él tiene. Porque si usted lee Génesis, desde que Dios le hizo la compañera al primer hombre, dice que Dios les dijo, sojuzgad la tierra, multiplicaos y llenad la tierra. Fíjese que le está hablando a ambos, no le está hablando a uno solo. Señoread sobre los peces del mar, sobre las bestias que se arrastran, sobre todo lo que tiene vida. Qué bueno entonces que nosotros le creamos a Dios, porque solo de esa manera podremos llegar a ser espirituales. Y entonces, desde el principio Dios nos muestra eso. Ahora, aquí dice que hay que ser líder espiritual frente al desafío moderno. El modernismo o la modernidad, que es una filosofía, lo primero que hace es poner a Dios a un lado. Por eso uno tiene que tener cuidado en tener como base la modernidad para regir las relaciones matrimoniales. Porque la modernidad lo primero que niega es lo absoluto. Y al negar lo absoluto está negando a Dios. Porque Dios es un ser absoluto, el único absoluto que hay. Jesucristo manifestado en carne dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso es algo muy absoluto. Pero cuando la filosofía de la modernidad en todos los aspectos dice que no hay nada absoluto, entonces está diciendo de primera medida que Dios no existe. Lo segundo es que al no ser nada absoluto, nada es duradero, nada es real. Entonces las instituciones, como por ejemplo el matrimonio, no serían duraderos ni reales. Por eso el hombre se inventó esta filosofía para evitar la responsabilidad y el compromiso. Y usted puede mirar cómo en el mundo la sociedad se ha ido corrompiendo en unos lugares más rápidos que en otros, dando paso así a la violencia intrafamiliar en cualquier sentido, ya sea por gestos, psicológica o como la quieran llamar, pues es violencia y comienza en la pareja. Pero fíjese usted que la Biblia, aunque tiene mucho tiempo de haber sido inspirada por Dios, lo que dice es si alguno quiere ver días buenos. Lo primero dice, refrene su lengua del mal, sus labios de hablar engaño. Busque la paz y sígala. O sea que un hombre, aunque en nuestras culturas un hombre tiene la posibilidad de entablar un noviazgo que en la Biblia no existe, pero que en nuestra cultura sí existe, tiene la oportunidad en nuestra cultura de hacer un proyecto de vida, cuyo proyecto de vida entre un hombre y una mujer, porque en la iglesia se cree en el matrimonio entre un hombre y una mujer, es mononuclear.
y conyugal. Entonces, eso quiere decir que el núcleo es la pareja, que está unida por los lazos del amor. Son dos personas de género distinto, con un rol diferente, pero que se complementan y se unen por medio de un proyecto, o sea, de un acuerdo que tiene un programa de vida y en cuyo programa se desarrollan unas actividades propias que van construyendo la pareja y el hogar. Bendito sea el Señor. Entonces, mirándolo desde este punto, nosotros estamos seguros que si usted mira lo que es un hogar y actúa como esposo, y un esposo líder espiritualmente, no importa que usted venga cansado del trabajo, del empleo, sino que aunque venga cansado, como el valor de la familia se basa fundamentalmente en la presencia física, pero no solo física, también mental, pero no solo mental, sino también espiritual de las personas, emocional. Y esas personas deben llegar a la casa, al hogar y a las personas que la componen con una disposición al diálogo, que es la base de la comunicación. Pero esa comunicación debe ser clara, debe ser frecuente, debe estar exenta de ruidos, no debe tener obstáculos, sino que debe ser clara y sincera. Y cuando eso ocurre, entonces la convivencia para crear un ambiente de amor, un ambiente de paz, un ambiente de armonía, un ambiente de armonía. ¿Y cómo? Dice, superando el cansancio, la rutina, la indiferencia e interesándose unos por otros. Porque el concepto moderno, si lo miramos el concepto moderno de la pareja, nosotros podemos mirar que se refiere a algo, o sea, la visión humana moderna, dice, la orientación básica para mejorar la convivencia en el matrimonio es establecer una forma óptima de la relación humana que podemos expresar en la fórmula yo, tú, y evitar las formas nocivas de yo, cosa. La relación matrimonial yo-tú es la que trata al cónyuge como un fin en sí, o sea, como otro yo, lo que hemos venido diciendo, como otro igual, y no como un medio o cosa que se utiliza y manipula para obtener fines ulteriores. ¿Por qué? Porque la mujer es creación de Dios y no es un objeto. Entonces Dios creó a la mujer no como un objeto de la necesidad del hombre, sino como un complemento de la naturaleza humana. El ser humano es relación. Aunque son diferentes en géneros, son iguales ontológicamente, o sea, en su ser son iguales. ¿Por qué? Porque a ambos Dios los creó. Y si nos referimos al Evangelio, en el Evangelio dice que ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Que en Cristo el hombre y la mujer son uno. Bendito sea el Señor. El ser humano, hablando de humanidad, la supremacía masculina atenta contra el propósito de Dios en el matrimonio. Y la imagen de Dios nunca ha sido propiedad exclusiva del varón, jamás. ¿Por qué? Porque varón y hembra los hizo, a su imagen y semejanza los hizo. Qué bueno que entonces, partiendo de allí, nosotros podamos tener una convivencia que proyecte una cosmovisión espiritual en un hombre que lidera su hogar. ¿Por qué? Porque aquí dice que el marido sabio ve como coheredera a su esposa y le da honor como a vaso más frágil. O sea que en vez de rebajarla, lo que hace es levantarla, subirla a una posición de honra, de honor. Por eso dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Hay una porción de la palabra de Dios en la primera carta a los tesalonicenses que dice eso. Dice, pues, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor,
no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno, oiga cómo dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Entonces mire usted lo que está allí diciendo el apóstol, que tenga a mi cónyuge como mi hermana y que no la ofenda en nada, ni la agravie. ¿Por qué? Porque ella de pronto no podrá tomar venganza, de pronto es más frágil en el sentido físico, pero dice que Dios tomará venganza al que agravie o dañe en algo a su hermano. Qué bueno entonces que nosotros, no por temor, no por miedo, digo, sino por temor, por reverencia. Qué bueno entonces. Mire, el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer. ¿Cómo? En un compromiso moral, de trato afectivo, de trato fiel, de ayuda y respeto. ¿Para qué? Para perpetuar la especie, y es un contrato definitivo, aunque se puede romper en cualquier momento si no se cuida. Porque Dios dijo, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Eso quiere decir que si usted sabe que se puede romper, no lo tratará de cualquier manera. Lo tratará como a un vaso frágil. ¿Cómo se trata un vaso frágil? La mujer, aquí dice que el marido le dé honor como a vaso más frágil. Eso no se refiere al físico. Eso no se refiere a que ella sea menos inteligente o más débil o más raquítica. No, no se refiere a eso. Sino que un vaso frágil, usted lo trata con cuidado. Usted le da, lo coge de una forma delicada, de una forma tierna. ¿Para qué? Para que no se vaya a quebrar. Porque Dios dice que lo que Dios unió no lo separe el hombre. O sea que el marido no debe ser el que separe, sino el que lidere espiritualmente frente a este desafío moderno que nos lleva o nos quiere llevar y nos quiere mostrar como 25, 27 formas actuales de matrimonio donde no hay unidad, donde no hay compromiso, donde no hay responsabilidad, donde no se presta compañía, donde no hay protección, donde no hay provisión, que es el objetivo principal de cualquier matrimonio en el temor de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso nosotros debemos procurar que sea la muerte lo único que rompa ese vínculo, no la infidelidad ni la falta de confianza, porque la confianza se destruye. ¿Cuándo se destruye la confianza? Bueno, hablábamos de que en el noviazgo se hace un proyecto de vida y en ese proyecto de vida se hacen acuerdos y de acuerdo a esos acuerdos hay unas expectativas. Cuando uno de los dos, si es el hombre más rápido, comienza a fallar en las expectativas que se hizo la mujer al comienzo, la confianza se va deteriorando. Pero cuando él se muestra como lo que dice la palabra de Dios que debe ser, como el cabeza del hogar, como el que provee, como el padre que está consagrado para que la familia marche. Entonces, miremos que él, cuando quiere demostrar su amor, el amor tiene 4 fases: decisión, renuncia, entrega y sacrificio. Yo decido amar a mi mujer. ¿Por qué? Primero porque eso es lo que Dios manda. Y si Dios lo manda, debe ser que es bueno. A mí nunca se me olvida un ejemplo que me gusta ponerlo, aunque suene repetido, pero me gusta ponerlo. Un anciano, yo escuché un anciano hablando que vino una pareja donde él, o vino un hombre donde él, y dijo, vea, yo con esta mujer no voy a vivir más. Y el anciano, el pastor anciano le preguntó, ¿y por qué no? ¿Por qué no, mi hermano? Dice, porque esta mujer yo no la entiendo, me tiene loco, no sé qué hacer con ella. Y entonces el pastor le dijo, pero mi hermano, es que usted está actuando mal, fuera de la voluntad de Dios. ¿Y por qué, pastor? Dice, porque Dios no la mandó a entenderla, lo mandó a amarla. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y cuando usted decide amar a una mujer y hace un compromiso en el altar de Dios y Dios le da su bendición, usted hace unos pactos, unos acuerdos delante de Dios.
y usted ha dado su palabra, y si usted es un hombre en todo el sentido de la palabra, delante de Dios, usted cumplirá ese compromiso. Hermano, es que ya no siento amor. Es que usted, el amor no es porque usted lo sienta o no lo sienta. El amor es una decisión que usted tomó, amar a esa mujer hasta que la muerte lo separe. El amor no se da porque el otro lo merezca. No es porque lo merece, no, es porque usted decidió amarla por encima de cualquier cosa. Porque eso es lo que se pacta en el altar. Porque dice que olvidando a las demás mujeres, dedicándome a esta, yo prometo en las buenas circunstancias, en la salud y en la pobreza o en la circunstancia adversa, amarla, protegerla, cuidarla, sustentarla. ¿Sabe por qué? Porque el matrimonio se compara con la relación de Cristo y la iglesia. Y la Biblia dice que nadie golpea a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Porque el Señor también dice, sustenta y cuida a su iglesia para presentarse una iglesia sin mancha y sin arruga y ninguna cosa semejante. Por eso la cuida, la protege, por eso le da honor, porque el Señor a nosotros nos levantó del muladar y nos hizo sentar con los príncipes de su pueblo. El Señor a nosotros, nuestro Dios y Padre, nos ha sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Entonces fíjese toda la altura que nos ha dado. Así un esposo, un marido debe amar a su mujer, debe darle honra a su mujer y vivir sabiamente con ella. No importa lo que diga la modernidad. Usted dirá, bueno, pero es que a veces ella quiere que yo haga cosas que a mí no me gustan. Pues si ya están en un punto en que no hicieron acuerdos, no proyectaron una vida, pues puede ser el momento, este momento que llaman de crisis y que a veces nos ha tocado estar encerrados como una familia en la casa. Pues algunos, como no han construido la pareja, se sienten asfixiados de estar en la casa, se sienten que no caben con los hijos, esa gritería los molesta. Pero sabe una cosa, que usted construyó un matrimonio o hizo un pacto matrimonial para construir una pareja y luego construir lo que se llama conyugalidad, o sea, construir la familia en el temor de Dios. Y eso no se logra en un día. Y esto, la situación moderna, la situación actual, lo que llaman crisis o normalidad de un aislamiento preventivo que ha ocurrido en muchos países, ¿sabe lo que está haciendo? Mostrando lo poco que algunos han construido su pareja y su familia. Pero la Biblia dice que si alguno va a construir una casa, se sienta y calcula. Es posible que me estén escuchando varones que no se han casado, pero el que va a construir una casa, el que se va a casar, dice en mi tierra, dicen, el que se casa quiere casa. Bendito el Señor. Y entonces, si usted va a construir una casa, usted primero se sienta y hace unos planos, y hace un cálculo estructural, y hace un cálculo económico, y mira si tiene con qué terminar, porque si deja eso por la mitad, se van a burlar de usted los que pasen por ese terreno y vean el muladar en que se convirtió su construcción. Si alguien va para la guerra y ve que solo tiene 10,000 soldados y el enemigo viene con 20,000, dice, mejor hace la paz y no entabla ningún conflicto, ninguna pelea, como hablamos al comienzo. Oh, pero si usted es un líder espiritual, usted creyó que podía ser un padre efectivo, entonces usted está en el lugar y en el momento adecuados para escuchar lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque un matrimonio tiene tres aspectos: un aspecto, un efecto civil, un efecto religioso y uno biológico. Mire, y toda pareja que se pone de acuerdo para contraer matrimonio lo hace para satisfacer unas necesidades básicas, que son las sexuales, las afectivas, las sociales y las económicas. Y entonces, claro, yo tengo que hacer un proyecto de vida. Si no lo he hecho, puedo hacer un pare, porque en toda planeación se hace un control y equivale a lo que llaman momentos de crisis. Cuando hay momentos de crisis, son los momentos en que uno tiene que reestructurar, hacer un control, una revisión y reestructurar y proyectarse otra vez hacia el blanco que uno tiene. Entonces, si esta situación que se vive en esta época ha resquebrajado las bases
de su unidad familiar, de la paz de su hogar. Entonces es tiempo que usted haga un alto y reconsidere y se haga un nuevo proyecto de vida. Y parta de allí y con los ojos puestos en Jesús, corra con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque esta también es una carrera, la de la familia, la de la conyugalidad. Bendito sea el Señor. Y entonces, mire, tiene unos aspectos. Yo debo satisfacer mi rol de esposo. Y mi rol de esposo me dice que yo debo brindar afecto a mi pareja. ¿Y cómo se lo brindo? Con palabras. Si usted no sabe demostrar afecto, aprenda. Aprenda a decir te quiero, te amo. Aprenda a dar un abrazo, a dar un beso. Mire, algunos besaban a la novia escondidas antes o en lugar público como hacen ahora, pero cuando llegan a la iglesia y un evento de parejas dicen, dele un beso a su esposa, parece que no se atrevieron. Pero cuando hay otras damas de la iglesia, tú quieres besar a todas las damas, pero a su esposa no la besa. Eso no lo entiende nadie. No lo entiende nadie. Pero qué bueno que usted aprendiera. Y no le pase como al de la anécdota. Hay una anécdota que dice que un hombre que era muy áspero, muy seco, y nunca daba palabras ni nada por el estilo, ni abrazos, y entonces estaba en el balcón con la esposa y miró la luna y parece que se inspiró. Y dice, oh, amada esposa, si yo tuviera 1000 brazos, te abrazara, y si tuviera 1000 bocas, te besara. Y la esposa, como no era costumbre en él de verlo así de romántico, se desesperó y le dijo, mi hijo, use lo que tiene, esposo mío, use lo que tiene. Claro, porque solo bastan 2 brazos y una boca para besar y para abrazar. Para mostrar afecto, lo que tenemos basta y sobra, dicen en mi tierra. Entonces, qué bueno que en esta noche ya usted pueda demostrar afecto. Mire, el salmista le dice a Dios, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y eso dice el salmista, pero Dios no se queda atrás. Dios dice que el que nos toca a nosotros toca a la niña de su ojo. Imagínese. ¿Ah? Qué bueno que miramos lo que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos buenos, pensamientos de afecto, de amor. Y si usted escudriña toda la Biblia, encontrará palabras de afecto de Dios por el ser humano, porque Dios nos enseña, nos da un ejemplo. Bendito sea el Señor. Si usted lee el libro de los Cantares, le muestra la inspiración que Dios le dio al escritor para cómo se trata un esposo y una esposa que se aman. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, en la parte económica, qué bueno compartir, porque en eso que decíamos del tú y yo, no del tú y cosa, no. No vamos a pensar que cada uno tiene que poner lo suyo, no, cada uno no. Así no podemos decirlo acá como cristianos que somos. ¿Por qué? Porque imagínense que si la Biblia dice en el trato a los enemigos que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer y si tiene sed, dale de beber. Imagínese usted lo que podríamos hacer con nuestra hermana que se ha unido con nosotros confiando en las buenas relaciones y en la buena convivencia. Porque vivir en pareja no significa solo vivir en la misma casa. Tampoco es solo compartir el cuerpo. Cuando Dios introduce a la pareja inicial después de la creación de Eva, los comisiona en conjunto, como equipo, a desarrollar una coadministración de todo cuanto Dios les puso en sus manos. Ese es el verdadero sentido de ser uno en dos. Por eso el Señor nos manda desde el comienzo que señoreemos, que llenemos, que sojuzguemos, porque es responsabilidad de ambos tener las cosas en común. O sea que ya no es esto es mío, sino esto es nuestro, esto es nuestro. Los hijos son nuestros, lo que hay en la casa es nuestro, el sueldo, mejores son 2 que 1, dice, porque tienen mejor paga de su trabajo. O sea que si uno se ganaba $20, el otro 30, ya no se habla de 20 y 30, sino que en esa casa hay un ingreso de $50. Y $50 son mejor que 20 o que 30. Alcanzan, rinden más. Y qué bueno poder compartirlos. Porque dice que hay del solo, porque cuando se caiga, ni quien lo ayude a levantarse. Pero si 2 van juntos y uno de ellos cae, el otro lo ayuda a levantarse. Y si uno le da frío, el otro lo calienta. Y eso se llama solidaridad. Y esa solidaridad
se proyecta hacia los hijos. Los hijos están observando y aprenden a amar. ¿Por qué? Porque ven que hay un padre que ama a su esposa. El rol del padre es muy importante. ¿Por qué? Porque en muchas situaciones sociales el gran problema es que el rol de los padres se ha perdido. Y se ha perdido porque el padre ha perdido la responsabilidad. El hombre debe ser proveedor, según Génesis 3, 17 al 19. Debe ser protector de su familia, según Génesis, según Lucas 12, 39. Debe ser figura de autoridad y debe ser cabeza. Y entonces un cabeza pone las reglas del hogar. Un cabeza pone los límites para que haya respeto en el hogar. Un cabeza impone los correctivos. No dice, vea, mija, vea, haga lo que sea con esos muchachos. No, 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 no. Ella entonces lo respeta. Cuando usted la ama, ella lo admira y lo respeta. Y cuando sucede algo, dice al muchacho que está poniendo pereque o que está poniendo dificultades, vaya donde su padre y dígale. No toma ciertas iniciativas. ¿Por qué? Porque ella complementa como ayuda idónea el trabajo del padre y vela por el bienestar de la familia. Ella cuida los gastos del hogar y administra la casa. Ella interviene y se encarga de preparar los hijos para el futuro con la dirección del proyecto de vida, del acuerdo que hizo con su padre. Porque como padre tiene un rol el hombre. Y entonces decíamos por eso que hay una necesidad económica, vamos a suplirla. El que toma la iniciativa debe ser el hombre. Que hay una necesidad de afecto en esta casa, debe partir, el liderazgo del hombre debe verse. ¿Cómo? Mostrando afecto por los miembros de su familia, comenzando por su pareja. Que hay una falta de iniciativa sexual, vamos a hablar qué está rompiendo, qué conflicto hay, porque uno puede evitar los conflictos. ¿Cómo se evitan los conflictos? Siendo cristianos. ¿Qué es ser cristiano? Es poner en práctica los principios del Señor. Fíjense que hay un principio muy activo que algunos desconocen. No porque no lo hayan leído, sino porque a veces no son conscientes. Si alguno te quiere obligar a ir con él una milla, ve dos. Si alguno te quiere quitar la capa, dale también la túnica. Al que es malo, no lo resista. Si tu enemigo tiene hambre, dale comer. Si tiene sed, dale de beber. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea, se le pondrá la cara roja de la vergüenza al otro. Entonces note usted que los conflictos sí se... Ese es mentiroso. Y claro, y se le pierde la confianza porque no cumple, siempre aplaza las cosas. Y eso es lo que destruye la confianza en una pareja y en el hogar. Pero si usted tiene una cosmovisión espiritual, el espiritual es irreprensible, o sea, él se corrige cuando ve que las cosas no andan bien. Bendito el Señor, más si es un diácono, porque entonces se le exige que sea irreprensible y que gobierne bien su casa. ¿Y cómo la gobierno bien? Cumpliendo mi rol de esposo y de padre. Ah, bueno, pero es que si mi esposa quiere trabajar, bueno, eso se puede llegar a un acuerdo, porque si usted no tiene las fuerzas para suplir la necesidad económica, hay muchas formas incluso de trabajar en casa ahora mismo. Y se ha demostrado con todo esto de la aislamiento social que muchos pueden trabajar desde la casa. Entonces es cuestión de ponerse de acuerdo. No, que es que no me ayuda en las tareas de la casa. Bueno, eso normalmente uno lo realiza cuando uno hace el proyecto de vida. ¿Te gusta ayudar en la casa? Pues si te casas conmigo, dice él, yo nunca he barrido. Entonces ella ya sabe que usted nunca va a barrer. Y si le dicen, vea, usted me ayudará a lavar los platos. Pues yo no lavo platos en ninguna parte, eso es de mujeres. Pues eso debió arreglarlo antes de comenzar el camino. Porque alguien decía que no, en el camino se arreglan las cargas. No, las cargas se arreglan antes de salir. Porque el que no arregla las cargas antes de salir le pasa como a unos hermanos que se les advirtió que íbamos para una montaña, que teníamos que cruzar un río lleno de peñascos. Se le dijo, ajusten bien la silla de la bestia. Y ellos dijeron, no, no, eso está bien, en el camino se acomoda. Pero cuando iba esa pobre bestia cruzando el río lleno de pedregales,
Entonces la carga comenzó a remecerse y como ambos iban encima y no estaba bien apretada la cincha, la silla, se fue de costado y ambos cayeron al agua. Eso fue una pelea grande que nosotros fuimos testigos de ella, pero ya que se podía hacer, se habían caído al agua. Por eso la palabra de Dios dice algo. El que oye mis palabras, dijo Jesús. Al final del Sermón del Monte dice eso. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? El que oye mis palabras y las pone en práctica, yo le compararé a un hombre sabio que cavó y ahondó hasta que halló la roca y allí puso su casa. Y cuando descendió la lluvia, que es tipo de la frialdad en cualquier relación, y soplaron los vientos, que es las diferentes doctrinas o conocimientos que se esparcen por el mundo, dice, o cuando el río dio con ímpetu contra aquella casa, que es tipo del mundo y del diablo, dice, la casa permaneció firme porque estaba sobre la roca. O sea que una casa sobre la roca es una casa en la voluntad de Dios, con principios cristianos, con base a la palabra de Dios. Y eso solo lo puede hacer un hombre que es líder y que tiene una visión espiritual, aunque las cosas parecen que por lo moderno tienden a cambiar. ¿Sabe que Dios no cambia y sus principios tampoco? O sea que en medio de lo moderno prevalece lo que dice Dios en su palabra. Qué bueno que usted pueda ser un líder que guía a su familia con base a esta palabra, que sea cabeza de su casa, como dice la Biblia. Qué bueno que usted se haga un propósito, si no se lo ha hecho, en esta noche y pone los ojos en Jesús, que amó tanto a su iglesia que ni siquiera le pareció un sacrificio, porque aquí hablamos de 4 fases: de decisión, de renuncia, de entrega, de sacrificio. Porque el sacrificio, Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para comprarse una iglesia. Se la compró. Y entonces cuando la compró, la limpió, la lavó, la engalanó, la vistió y la adornó. Bendito el Señor. Eso se lo dice a Israel en el capítulo 36 de Ezequiel. Dice, cuando tú naciste, no te cortaron el ombligo. Yo te vi a la orilla del camino, en tus sangres, en tu inmundicia, pero yo te vi, te amé, y entonces te compré y te lavé y te engalané como una novia para su marido. Te adorné con joyas, te puse mi sello. Bendito sea el Señor. Eso es lo que hace un marido con una cosmovisión espiritual y que es líder para lograr que su familia sea una familia de honra. Bendito sea el Señor. Así que mis hermanos queridos, para no alargarnos mucho y no cansarlos, yo quiero decirle, hermano querido, esposo querido, padre querido de la iglesia, qué bueno que usted pueda tener en Jesús un ejemplo de sacrificio. Se negó a sí mismo, se fue a la cruz, puso su vida. ¿Por qué? Le puso el pecho a la brisa y puso su cuerpo para que lo laceraran, para ganarse una esposa. Fíjese que a veces algunos no son ni como Jacob, que dice que amó tanto a su mujer que le tocó trabajar 20 años por ella y le parecieron poquitos porque la amaba. Así que qué bueno que usted pueda también amar a su esposa. Qué bueno que usted le pueda demostrar que usted es un buen esposo, para que ella lo admire, para que usted se sienta un superhéroe. Porque por eso es que los superhéroes existen, porque en el mundo admiran a los superhéroes y al ser humano, al hombre sobre todo, le gusta que lo admiren. Pero su esposa a veces no lo admira porque usted es áspero con ella, porque a veces usted muestra indiferencia. Siempre tiene la excusa que llegó cansado. Pero qué bueno que usted se sobreponga. Y por encima de todo eso, o las distracciones que causa la vida moderna, porque la vida moderna tiene muchas distracciones. Algunos se distraen con el celular, otros con la tableta o el computador y no tienen tiempo. Pero eso es mentira, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Hay tiempo para todo. Todo lo que se hace debajo del sol con tiempo es hermoso. Así que yo le invito a que se haga un propósito y un compromiso, si no se lo ha hecho, esta noche. Y sea un líder espiritual en su casa, con su esposa, frente a lo moderno que el mundo ofrece. Dios les continúe bendiciendo.
Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad que sí, hermanos? Qué bueno entender nosotros a lo que estamos llamados, a ser esos líderes frente al desafío que se nos presenta en este siglo. Amén. Y qué bueno entender, no podemos ser menos de lo que Dios espera, hermano. No podemos ser personas que no cumplamos en esas áreas. Yo quiero invitarles para que estén de pie. Queremos agradecer a nuestro hermano Fernando. Él es miembro del honorable consistorio de ancianos de nuestra iglesia. Y agradecerle el que haya estado con nosotros trayéndonos tan importante enseñanza, y creo que nos aporta mucho a nuestra vida. Hermanos, todo esto es para nuestro bien. Yo quiero decirle, todo lo que Dios nos ha enseñado es porque Dios ama al hombre y quiere que le vaya bien. Todo lo que hagamos de otra manera se revertirá contra nosotros mismos. Yo quisiera preguntar en esta hora, ¿cuántos de ustedes quieren que les vaya bien? Amén. Si yo le dijera a usted, al hermano Jesús, un ejemplo, al hermano Hernán, yo le preguntara, hermano, ¿quiere triunfar en su trabajo, en su negocio? Creo que ustedes me dirían, claro, hermano, usted tiene la fórmula. Sí, se las puedo dar. Ellos dirían, démela que la quiero seguir al pie de la letra. Hermanos, cada enseñanza del Señor para nuestra vida es para que nos vaya bien. El que usted y yo la tomemos y la llevemos a la práctica hará que la bendición de Dios esté sobre nosotros, que nuestros caminos vayan hacia donde Dios quiere. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor, hermano, vamos a darle gracias. Yo quiero invitarle a los esposos, a los padres que están aquí. Yo quiero invitarles, hermanos, hay una función como líderes, y vamos a decirle a Dios, Señor, ayúdame a ser ese líder espiritual. Ayúdame a ser ese esposo que tú quieres. Ayúdame a ser ese padre que tú deseas. Señor, es mi desafío y lo voy a hacer. Amén. Yo no sé cuántos quieran decírselo a Dios en esta noche. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios, Señor, nuestras familias, nuestro papel de padres, de esposos, de líderes espirituales en casa. Oh, hermano, todo lo que haya quedado atrás, déjalo atrás. Los errores, déjalos atrás ya. Pero es hora de empezar una nueva etapa en la vida. Señor Jesús, Padre bendito, Dios eterno, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta bonita enseñanza, Padre Santo. Gracias, Dios eterno, por tu favor, tu gracia, tu bendición, tu respaldo, Señor. Gracias, maravilloso Jesús, gracias. Gracias, Dios eterno, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, tu verdad, tu gracia, tu fidelidad. Gracias por esta enseñanza, Señor. Oh Dios, pero gracias por mis hermanos que en esta noche han estado dispuestos a recibirla, a escucharla, a guardarla, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra, Dios. Oh Padre bendito, este liderazgo, Señor, este papel que tenemos, Señor, por delante, esta responsabilidad que tú nos has entregado como los líderes de nuestra casa, de nuestra familia, esos hombres, Señor, que son sacerdotes, esos hombres, Señor, que son esposos, esos hombres, Señor, que son padres. Cada una de estas funciones, Señor, ayúdanos a cumplirlas, Señor, con tu gracia, con tu favor, con tu respaldo, con tu bendición, Señor. Oh Padre bendito, la vida será mejor, el hogar será mejor, la familia vivirá en paz, Señor. Nuestra vida será tranquila y llena de bendición, Señor. Terminaremos los años, pero miraremos y diremos: mi vida fue una bendición. Oh, lo que logré alcanzar, mi familia, mi esposa, mi relación, lo que soy, lo que tengo, fue una bendición. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor Jesús. Oh Dios, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Digamos gloria a Dios. Con más vida, digámosle al Señor:
Gloria a Dios, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Y gracias, hermanos, por su asistencia. Hermano Fernando, mil gracias. Desde Aruba le agradecemos. Y que Dios le bendiga grandemente, hermano Fernando, por estar en nosotros. No lo sigo por lo material, yo lo adoro por lo que Él es. Yo soy de Él.